Hola, mi nombre es Eric San Juan, estudiante de Unitec de la carrera de Negocios Internacionales, y este es el video para la participación de la materia de estadística descriptiva. Y vamos a ver principalmente un tema, pero este tema tiene que ser abarcado con otros dos que también se van a explicar en este video. El tema principal va a ser la desviación estándar. En esta también se viene involucrada la varianza y la media, que son otras dos medidas que se utilizan. Y también explicaremos con esta tabla de datos algunos datos y qué es lo que quiere representar o qué es lo que quiere decir los resultados que nos arrojan. En este caso ya está construida la tabla para hacer más ágil el video, pero vamos a ir explicando y desglosando parte por parte qué significa cada columna en este caso, cuáles son algunas de las formas en las que también se puede representar, qué significan las fórmulas, igual como las definiciones como tal. Y como ya dije, pues qué significan estos datos, cómo podemos nosotros aplicarlos en la vida diaria o en qué situaciones pueden ser aplicadas. En primer lugar, tenemos una tabla de datos, las cuales se va a obtener mediante la recopilación de datos a una población o una muestra. Esto ya va a ser dependiendo de la forma o del estudio que se está haciendo en común, que una población simplemente es el objeto de estudio de un experimento o de un interesado sobre un sector, y una muestra es un grupo específico, un nicho de esa población. Ya diciendo esto, como podemos ver, tenemos edad, x, f, x por f, la diferencia de x menos la media al cuadrado, y lo mismo, pero esta vez multiplicado por la frecuencia. En este caso, esto es lo mínimo que necesitamos para sacar estos datos. La tabla se puede extender muchísimo más, pero para sacar solo la desviación estándar se necesita esto. En edad también puede ser que lo encontremos como límite inferior o límite superior, en este caso que es edad, pero si hay en alguna ocasión algún dato que pueda tener intermedios, se utilizará como, aparte de los límites, como frontera inferior o frontera superior, siendo respectivamente en este caso el límite inferior 10 y 15 el superior. En este caso nada más lo agrupamos para tenerlo el rango de edad directamente en una tabla y no agregar otra, pero se puede hacer de muchas formas. En este caso tenemos un rango de edad desde los 10 hasta los 40 años, saltando de 5 en 5 respectivamente en cada línea, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25 y así hasta llegar a 35 a 40. Además tenemos X, que va a ser el promedio de la suma de estos dos. En este caso, si lo hacen con límite inferior y superior, será límite inferior más superior entre 2, que en este caso es 25 entre 2, 12.5. Y así se realizará con toda la tabla hasta que tengamos 35 más 40, son 75, entre 2, 37.5. Después tenemos la frecuencia. En este caso hay frecuencia acumulada y absoluta. En este caso es la absoluta. ¿Por qué? Porque nos está indicando única y exclusivamente la cantidad de personas que hay entre este rango. No significa que va a haber que hay una persona de 10, una de 11, de 12, no. Significa que entre el rango de 10 a 15 años encontramos 5 personas. Eso es lo que va a decir la frecuencia. En este caso tenemos 5, 9, 12, 15, 11 y 8. Esto en su parte lo vamos a sumar y nos da un resultado 60. ¿Qué quiere decir? Que tengo 60 datos repartidos en esta cuestión en la frecuencia, repartidos en diferentes edades. Y lo que quiere indicar simplemente se representa como n o el número de datos o el universo. Algo interesante que podemos ver aquí es que en este caso no es este tema, pero en la moda se aplicaría la frecuencia en la que más la línea de datos en las que más frecuencia hay. En este caso será 15. ¿Qué nos quiere decir esta información? Que entre 25 y 30 años tengo la mayor cantidad de personas. También se puede representar con porcentajes, nada más se divide entre 100 y se saca ahí el porcentaje, ¿no? Después tenemos X por la frecuencia, que nos va a dar esta tablita, y sumándolo nos va a dar 1560. Aquí ya tenemos los dos primeros datos y nuestra primera definición, que va a ser la media. La media es una medida de tendencia central, la cual sí es afectada por datos atípicos, quiere decir datos que están por muy fuera del promedio, o sea que están o muy bajos o muy altos. Esto sí va a afectar el resultado final, no como la mediana, que es otra medida de tendencia central que encontramos. Pero la definición como tal es el promedio de todos los datos presentados o del universo. ¿Cómo vamos a sacar esto? Bueno,
Sacamos el total de frecuencia, que es nuestro número de universo, junto con el producto de X por F, o X por frecuencia, o el promedio de la edad por frecuencia, como quieran manejarlo. La fórmula es esta, se representa como X y una raya en la parte superior, es igual a la suma del producto de X por F entre N, que es 1560 entre 60, que nos da 26. ¿Qué información nos quiere decir esto? Que el promedio de todos los datos de nuestra tabla es de 26 años, y efectivamente podemos también encontrar que aquí está la mayor parte o la mayor cantidad o el mayor peso de la información presentada se presenta justamente en esta línea. Después tenemos esta, que es la diferencia de X menos el promedio al cuadrado, y esto lo desglosamos de esta parte para poder sacar la siguiente información, para sacar la desviación. Lo pueden partir en diferentes datos. Hay gente que antes de esta columna, entre estas dos, agrega solo la diferencia, y después agrega el cuadrado, y después agrega la multiplicación por la frecuencia. Pero este dato nada más nos va a servir como para no perdernos. Se puede hacer también directamente y no hay ningún problema. Y obtenemos al final esta misma información, pero multiplicado por la frecuencia de cada línea. Nos va a dar estos datos, los cuales vamos a sumar. Ahora sí, vamos a ver lo que viene siendo primero la varianza y después la desviación estándar o desviación típica, dependiendo. Se va a representar de las mismas formas, si es población, con este signo como de casita, y si es muestra, con una S. ¿Cuál es la diferencia? Que la varianza siempre el resultado te lo va a dar al cuadrado. La fórmula de la varianza en este caso, porque es una población, porque es un grupo de datos, se va a manejar como, creo que es lambda al cuadrado, que va a ser la suma de nuestra columna previamente ya calculada y sumada entre el número de datos, que es 60. Entonces, lo representamos así, que para fines más prácticos, en vez de poner, se acostumbra a poner entre paréntesis la diferencia al cuadrado por F. Es muy tardado, es 1000 veces más rápido hacerlo de esta forma. Y solo ponemos el resultado directamente, que es 3265 entre 60, y nos da 54.51 años al cuadrado. En este caso se tendría que, hay gente que lo pone así, si te da metros, metros cuadrados. ¿Por qué se pone al cuadrado? Porque la desviación estándar se saca nada más sacando la raíz de tu varianza. Por eso se agrega el cuadrado y después se le agrega posteriormente la raíz. Hay que sacar la raíz de estos datos. Porque la varianza, el término o la definición como tal que podemos encontrar es promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Estos datos por lo general siempre van a estar alrededor de un dato central, que es la media. Como ya dijimos, también la varianza se afecta por datos atípicos, entonces hay que tener cuidado porque a veces la información, si tiene bastantes datos atípicos, nos las va a manejar un poquito diferente o raro. Por eso se usa, cuando hay muchos datos atípicos, se suele preferir usar la mediana. Posteriormente de que sacamos la varianza, necesitaremos sacar ahora sí la desviación estándar o típica. En este caso también es una población. ¿Y cómo se saca? Directamente sacando la raíz de la varianza. En caso de que no queramos sacar la varianza porque no queremos tener ese paso o no nos la están pidiendo, simplemente a la fórmula de la varianza agregamos, quitamos el cuadrado de parte izquierda y lo pasamos como casito, como una raíz. Es todo lo que tenemos que hacer. Y la raíz de 54.41 nos da 7.37. Ahora, ¿qué es la desviación estándar y típica, que es el tema principal, y cómo podemos interpretarla o relacionarla? Desviación estándar o típica es la medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio, o cuánta dispersión hay aparte de nuestra media. ¿Qué quiere decir esto? 7.37 años. Nos quiere decir que si nuestro promedio es 26 y se encuentra ubicado justamente en la cuarta línea, si nosotros sumamos, ya sea en una recta, se acomodamos todos los datos, en este caso del 10 al 40, poniendo el 26 en medio y agregando todos los números de edades, si nosotros partimos desde nuestro promedio y sumamos 7.37 a la derecha
y 7.37 a la izquierda, o sumamos y restamos la misma cantidad partiendo desde nuestro promedio, va a estar la mayor parte o concentración de datos. Y esto se va a ver reflejado también aquí. También esto significa qué tan dispersos están nuestros datos. Si nosotros ubicamos en una gráfica lineal, veremos que la mayor parte de los datos van a estar entre este rango de 7.37 y 7.37. Si está más abierta, si nos hubiera dado, por ejemplo, 20, 30, 15, significaría que está más abierta y hay muchísimo más grado de dispersión de los datos. Pero si nos da un valor mínimo, vamos a ver que se van acortando y los puntos, que es como por lo general se relacionan o se grafican, van a estar en un punto más concentrado. Y aquí se puede ver perfectamente. Si nos fijamos, del 25, si sumamos 7.5 de un lado al otro, o sea, de igual forma en cada lado, vemos también en la frecuencia que aquí se están repitiendo 12, 15 y 11, que son los datos en los que hay más personas o hay más registros de datos. En cambio acá vemos que hay 5, es un dato atípico, en este caso se puede llegar a decir, porque es un dato que está muy a la izquierda y el 40 está muy a la derecha, aunque nuestra frecuencia no es tan baja, pero tenemos que la mayor parte se concentra en estas 3 líneas. Esta es la explicación de la desviación estándar, espero que haya quedado clara. Y por último, como parte de la materia o como parte de la reflexión hacia la materia que es estadística descriptiva aplicada, pues nada, es agradecer por las enseñanzas. Realmente sí noto que se puede aplicar, y más con las observaciones o con las prácticas de Excel que empezó a implementar en estas 2 últimas sesiones. De esta forma a nosotros nos dan las herramientas de poder interpretar información en forma de cuestionario, nosotros ya poder empezar a realizar estas operaciones y saber interpretar y qué hacer, saber, aquí agregamos edades, pero se puede agregar con consumo, con gente endeudada, con una infinidad de datos, se utilizan negocios, se utilizan finanzas, se utiliza en psicología, entonces es una forma muy amplia de conocimiento, y también pues para el análisis de datos, que es algo que es muy demandado últimamente, y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y estar enfocados en qué tenemos que, tal vez, en qué grupo de personas tenemos que prestar más atención, cuáles estamos descuidando, qué nos conviene a nosotros como vendedor tal vez en zonas. Esto pudo haber sido como frecuencia en tiendas, entonces sabemos que en estas tiendas tal vez podemos darle un poquito más de mantenimiento o enfoque, porque pues es donde tenemos mayor afluencia de personas, y en las otras ir manejándolo, estar a un cierto ritmo. Entonces a mí me gustó bastante la forma en la que se explicó, en la que se dio la materia, entendí. Después agarramos probabilidad, que es otro tema que es aparte, pero se me hacen cosas que son funcionales y que pueden ser de muchas maneras aplicadas para la vida cotidiana. Gracias.